Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, bienvenidos a un nuevo episodio. Tenemos grandes invitados aquí con nosotros, desde Argentina para México, los vándalos chinos. Amigos, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo bienvenidos estás? Javi. Bienvenidos a su casa, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien. contentos. Gracias por recibirnos. No, hombre, al contrario, hermano. Y muy contentos de estar también de vuelta aquí en México, en la Ciudad de México. Además, puras buenas noticias. 100%, puras buenas noticias que realmente a nosotros nos... Charlábamos recién cuando nos saludamos, cuando llegamos, como lo emocionante y lo importante que es el Auditorio Nacional. Y bueno, acabamos de anunciar nuestro primer Auditorio Nacional el 22 de octubre y es... sí, de no creer directamente. Es un hito en nuestra carrera, es como algo que te marca y decís, nunca lo vas a olvidar porque es la primera vez que hacemos. ¿Qué se siente? Es que eso no me imagino. Muchas cosas. ¿Ya entraron al auditorio vacío ahorita? Hemos sido de invitados de este man. Ah, bien. Cantamos ahí en el show de él, creo que fue 2023. Sí. Y después hemos ido como público a algunos shows que en alguna gira que estábamos aquí. Me acuerdo de haber ido a algún show de Babasónicos. Sí. Algo más No vimos. me acuerdo qué más, sí, algo más hemos ido a ver, pero sí, es como esos lugares que son un emblema, que son en sí mismos, esos espacios están cargados de la energía de todos los artistas que ocuparon y que habitaron ese escenario. Y para nosotros, no sé, después de 7 años de nuestra primera visita, estar ahora anunciando un primer Auditorio Nacional es como algo difícil de creer, te diría. A ver, hablemos de la primera vez que vinieron a México. ¿En qué año fue? ¿Cómo fue el primer acercamiento? 2018. Sí. Ah, o sea, hace nada. Sí, hace muy Sí. poco. Cuando estuvieron con Adán. Tuvimos... sí, en realidad hicimos una pequeña gira ahí. Ajá. Nosotros ya habíamos grabado Batch Con Adán. Ajá, con Adán en ok. Sonic Ranch a inicios de 2018. Ok. Y ese año sale Batch y de alguna manera ese álbum como que nos abrió las puertas de México, creo yo. A partir de ahí como que se empezó a armar ese primer tour que fue a fines de 2018. Y ahí que hicimos For Indie Rocks. Festival Katrina, Ujú. For Indie Rocks, ¿El Indie Rocks cuántos caben? ¿Como 300? 600 me parece que ¿600? caben. Ah, Sí, bueno. sí. No, sí, Fue muy rápido. Fue muy rápido. Sí, me acuerdo que había como un venue que tenía como una capacidad así para 200, 300 personas que acababa de cerrar. No me acuerdo cuál se llama, pero Creo era que se como... llama Café Iguana. Ah, que era Ah, como... pero ese es el de Monterrey, ¿no es el que dicen? No sé. No sé, pero tengo el recuerdo de que nos dijeron hay que arriesgarse, hay que ir a hacer el Indie Rocks porque el otro venue que es el que lógicamente tendrían que hacer Ajá. y finalmente nos fue muy bien y creo que ahí empezó una relación de amor, te diría, con México para nosotros porque a partir del 2018 empezamos a venir y prácticamente 2 veces por año, incluso... Sí, en 2019 volvimos al Vive Latino. Ah, buenísimo. Que Claro, fue claro. nuestro primer Vive Latino. Sí, ¿Cómo les fue en el Vive? Uf. impresionante. Tocamos en la carpa... Carpa Intolerante. Intolerante. Ok, Sí. ok. Y ese festival también, así, súper emblemático y otro logro así como... En definitiva, lo que hablábamos estos días fue muy importante para nosotros. Es como que aprendimos a girar viniendo a México. Fue el primer país más allá de Argentina donde viajamos con nuestra música y nos abrió un montón de puertas y fue como muy como una escuela. Oigan, justo en ese sentido, a ver, yo creo que a veces muchos músicos en México, no todos, obvio, pero a veces no se es consciente de la importancia de México para el mercado en general, ¿no? Sí. Muchos colegas que vienen de Venezuela, de Argentina, dicen, es que México es el cáliz sagrado, por Sí, decirlo sí, así. sí. ¿Qué representa para los músicos argentinos, pues México como plaza? Y es una tierra de oportunidades, sin duda. Yo creo que lo que tiene algo muy valioso México, que está muy federalizada la movida, en el sentido de que hay festivales importantes en un montón de lugares del territorio, hay muy buenos venues a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, hay movida, hay productores, hay público y hay fans que compran su boleto y que van a ver los conciertos, entonces tener ese apoyo a nivel federalizado y en tantos lugares me parece que lo vuelve
un lugar culturalmente pujante para toda la región. Y sí, incluso a nosotros nos pasaba, charlábamos del Vive Latino. Para nosotros el Vive Latino, sin haber venido nunca a México, ya era como el festival, el lugar al cual llegar. Hablábamos, veíamos los carteles de ese festival y era como, wow, imagínate algún día tocar ahí. Como que México sí es muy importante para toda la industria y para el mercado de música hispana, ¿viste? Como es la puerta de entrada y la puerta de salida, y como decía Iña, para nosotros representó como un espacio de desarrollo de escuela y que nos permitió y nos potenció y nos abrió las puertas del resto de Latinoamérica. Yo creo que gracias a cómo fuimos recibidos aquí en México, es que empezaron a levantar la oreja de otros países y decir, que vengan los vándalos chinos, y mirá, en México les va bárbaro. Incluso en Argentina sucedió algo como de que nadie es profeta en su tierra. Siempre pasa. Y hubo algo de que de pronto hubo un momento donde en México nos estaba yendo mejor que en Argentina, pero a la vez eso como que empezó a retroalimentar como que entre como si fueran dos polos, ¿no? Argentina, México, y la banda como que empezó a oscilar ahí, tener una fortaleza ahí, entre ir y venir. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a poder girar por otros países, pero fue como esa puerta de entrada a girar internacionalmente. Es que ese fenómeno es muy común. Hace poco estaba con Miki Huidobro de Molotov y me decía que pues ir ellos al principio, pues en México les iba bien, pero en Argentina eran una religión. Claro, enormes. Fue de los grupos que más llegó Molotov, mucho más que otros grupos. La verdad que en ese sentido no llega todo a Argentina, ¿viste? Está lejos, geográficamente. Es medio, Argentina puede ser medio cerrado en cuanto a la música en español, es como muy, ¿viste? Puro rock argentino. Es que es muy nacionalista Argentina. Es muy nacionalista. Lo cual los ha llevado a lugares increíbles también. Sí. ¿no? Sí, está súper porque hay un apoyo ahí local que es súper interesante para poder desarrollarse y que sí, obviamente que a nosotros también nos gusta poder crecer en nuestro propio país. Sabemos que eso, como está esta frase que nadie es profeta en su tierra, y es porque realmente es muy difícil lograr entrar y yo creo que sí, para nosotros México ha sido eso, como dice Iña, esa oportunidad de generar visibilidad para nosotros y de que incluso en nuestra casa, en nuestro país, en nuestra ciudad, digan, bueno, ojo con los vándalos. Que allá ya hicieron 10,000 personas. Claro, ¿no? ¿Viste? Tal cual. Oigan, y ahora, a ver, hablando del tema de la ruta, de viajar, ¿cuál es la realidad de tener una banda? O sea, en cuestión, pues sí, debe de ser muy cansado. Yo a veces los veo cuando llegan aquí a las charlas. Sí. No, Sí, y los fans a veces pues no vemos esa realidad, ¿no? Estoy cansado, jefe. Sí, anda. No, pero... Ya hoy lo dijimos cuando estábamos viniendo para que estoy cansado, jefe. Un saludo para Angie. Sí, yo creo que hay todo un lado B de la vida en tour que incluso a nosotros romantizábamos mucho la vida de gira y de esto, tener la oportunidad de viajar por un montón de países del mundo con nuestra música. Es algo que es un alimento para el ego y también una motivación para seguir haciendo lo que uno está haciendo. Después obviamente que está el lado B, que es levantarse muy temprano para ir a los aeropuertos, dormir poco, dormir en camas prestadas, alquiladas, estar lejos de la familia, de tu pareja, de tu casa, de tu mascota, de tus amigos, del asadito del domingo, del fútbol con los pibes. Se pierde un poco eso y eso es como a lo que uno renuncia, si se quiere, por este privilegio que tenemos. El precio que hay que pagar. Claro. Como que obviamente está ese lado B, es cansado. Después hay algo que es medio mágico, que vos llegás por ahí muy, cansado, agotado mental, emocional y físicamente a un concierto y es tanto lo que te devuelve el público y tal la energía que hay del otro lado que es como si fuera una droga, ¿viste? En algún punto. La droga más fuerte es la adrenalina. Siempre decimos eso, que uno de pronto on tour podés estar o resfriado o engripado o que estás con dolor de cabeza o algo te cayó mal y en el momento que salís a tocar al escenario recibís una energía que de pronto todo se desaparece por lo que dura el concierto y de alguna forma u otra podés superarlo. Pero después viene el bajón. Después viene el bajón. Y lo doble, ¿no? Porque Sí, es acumular cansado. El otro día justo, hace poquito platicaba con Fito Páez y él me decía que a veces a él le pasaba que cuando llegaba a la casa se desesperaba. Claro. ¿No?
y ahora qué aeropuerto, qué Sí, hotel, sí, ¿a ustedes sí. les llega a pasar eso también? Y a mí me pasó personalmente el año pasado, a principios del 2024, nosotros decidimos pegar un volantazo, como quien dice. Teníamos planeado empezar a grabar un álbum en febrero del 2024 y decidimos patear la pelota para adelante, ¿viste? Y decir, ok, arranquemos en julio. Y recuerdo que en esa primera instancia, los primeros meses del 2024, enero, febrero, que allá encima en Argentina hay festivales de verano y hay movida para hacer, tengo el recuerdo de decir como estar los fines de semana, veníamos a hacer 70 shows en un año, arriba de 70 shows en un año, que es más de un show y medio por semana, por claro. semana. O por fin, claro. Y recuerdo decir, estar en mi casa los fines de semana y como esa ansiedad de ¿a dónde voy ahora? ¿Qué tengo que hacer? Como soy un inútil por estar acá, Sí, ¿viste? sí, Como sí. Te da la depresión. uno ¿no? se vuelve un poco dependiente de estar afuera de casa, de subirse al escenario, de esa adrenalina que te genera el intercambio de energía con el público. Entonces sí, uno se vuelve un poco dependiente y no te diría que extraña estar de gira, pero sí es difícil encontrar un equilibrio en donde uno esté tranquilo cuando no está de gira, ¿viste? Y como, por lo menos a mí me pasa eso. Oigan, y ahora, en Argentina, ¿qué está sucediendo ahorita? Porque, digo, históricamente Argentina ha sido pues, de los principales exportadores de rock en español, pero ahora, ¿cómo ven la escena en general? Está en un gran momento la escena, ya hace varios años la escena argentina. Yo creo que no sé, del 2010 hubo como todo un movimiento. Bueno, estuvo Babasónicos, Miranda, ¿no? Que eso es más como inicios de los 2000. Pero a partir del 2010 hubo como todo un movimiento en cuanto a lo que es rock, o sea... Me acuerdo de banda de turistas, por indie, ejemplo, ¿no? banda de turistas. Él mató a un policía motorizado. Del 2010 hasta aquí creo que se sentaron las bases como de una nueva oleada de bandas que sí creo que está haciendo algo importante tanto en Argentina como en Latinoamérica, en México. Un montón de bandas. Realmente hay muchos grupos y algunos que muchos no llegan aquí porque México es lejos, ¿viste? Y turiar. Claro. Sí, claro. Lejos, claro, caro. Y turiar también cada vez es más difícil. Como la industria del touring sí se pone complicada. Pero yo veo un momento de mucha efervescencia. También, bueno, hubo mucha música urbana que se exportó mucho. Y empiezan a haber mezclas ahí, no sé, proyectos como Dillom o Catriel y Paco Amoroso. Es como que empiezan a expandir el género y de pronto el rock se mezcla con lo urbano. Dillom nos encanta. Por ahí también hay como cosas raras como este chico Woz, Sí. ¿no? O sea, que está como en... Y también jóvenes como puede decir Bizarrap, ¿no? Es todo un fenómeno lo que Sí, está sí. haciendo. Que sin duda eso ha generado para mí pues, como volver a poner el ojo a nivel mundial en la música argentina, encabezada por el género urbano, si se quiere, pero que en algún punto genera un derrame hacia el rock, hacia lo alternativo, y nosotros estamos un poco capitalizando esa moda que hay, liderada un poco por artistas como Bizarrap, María Becerra, Nicky, Woz, Trueno, y bueno, y más acá. Pero ahí está Tini también. Tini también, sí, como que hay como esa cosa de la música argentina estando tan en boga que nosotros obviamente sentimos que hay que aprovecharlo y lo aprovechamos al máximo, como bueno, ya que están mirando a todos estos artistas, bueno, acá estamos hay nosotros. que beneficiarse claro, del ¿viste? rock, claro. 100%, sí. Conocí el otro día una banda increíble, no sé si ustedes los conozcan, usted señálemelo. Sí, son ¿Cómo amigos. tocan? Son amigos. Son unas fieras esos güeyes. Son unos cracks Son de muy- Mendoza. Tipas, justo. Sí, Muy bueno. Esa también fue una... Hubo todo un movimiento de música también que salió de Mendoza, como medio regional. Está Luca Bocci, Perras son de Beach, usted señálemelo, eso ahí por los 2010. Sí. Y siguen vigentes, la verdad que... Sí, y creo que también ha potenciado esto del género urbano. Todas estas bandas, todos estos artistas solistas de repente necesitan armarse una banda para salir a turear. Y hay un montón de músicos de rock que de repente encontraron lugar en grandes escenarios a partir de tocar con artistas urbanos y que de repente vuelcan también su gusto musical, su toque, su sonido. Y coincido en esto que dice Iña, como que se ha empezado a expandir el género y se ha empezado a cruzar un poco esto que hace Woz, cómo se mezcla el freestyle y el rap. Es una banda, es que tiene una banda de rock. Una banda rockera. Es como rap, pero con banda de rock.
Claro. Yo lo escucho y nada más me acuerdo de la Copa América. Sí. ¿Qué himno compuso? Qué himno. Sí. Temazo. Híjole, es un genio. Sí, nosotros estábamos en el mundial, el mundial nos agarró aquí girando en México. Sí. Sí, ¿Qué se siente ganar fue un complicado, mundial? fue No, complicado, es una fue locura. complicado. Sobre todo antes del partido con México, Sí. nos gritaban por la No, calle. me imagino, Sí, es que sí, ya sí. saben, Ya. ¿no? No. Lo vimos en Monterrey, el partido contra México, y Qué tenso estuvo encerrados ese en un partido. cuartito, estuvo muy tenso. Y, Teníamos show esa misma noche. ¡No! sí. güey. Nosotros decíamos que si gana Argentina no van a venir al concierto. Decíamos. Seguridad afuera del Sí, cuarto. Sí, no. Sí fue duro. En primer lugar, estar lejos de casa, el mundial. Y en segundo lugar, estar compitiendo contra México en el grupo, estando de En gira en México. México. Estando en No. México, sí, era complicado. Sí estuvo duro. Sí, estuvo duro y ganar el mundial es una locura. Por suerte, la gira terminó y nosotros volvimos a Argentina y vimos la semifinal y la final la vimos allá. Y el día que salimos campeones caminamos hasta el obelisco, No. hicimos toda esa peregrinación por Avenida Corrientes. Nunca se vieron las calles de Buenos Aires, de todo el país, pero nosotros estábamos Sí. en Buenos Aires de esa manera. No, Era sí, realmente. mirá, se me pone la piel. No, a mí te también. juro, ¿eh? Yo me acuerdo de un video, seguramente lo vieron, Sí. de hay alguien que está en la calle. Está vacío. Ajá. Sí. Y justo es ese penal. Sí, No, sí. no, de no. Montiel. Y en eso, el silencio así. Y de pronto. No, es impresionante. Sí, fue un es momento impresionante, sí. único en la historia, porque hace mucho que no se celebraba. Bueno, y nosotros ese año para el Mundial nos llama una marca de cerveza para participar del comercial del Mundial, que lo hacen siempre, es como el comercial del Mundial, que lo hacen, qué sé yo. Y era como la duda de, vamos a participar del Mundial, del comercial del Mundial. Si Argentina no sale campeón, te convertís en mufa automáticamente para toda tu vida. Y me acuerdo que... Tenés todo por perder. Claro, tenés todo por perder. Y me acuerdo que cantamos con Pedro Aznar, Ajá. hicimos como que Aznar nos pasaba la posta a los jóvenes y cantábamos Hablando a tu corazón y qué sé yo, Y con Louta también. con Louta. Ok. Y recuerdo que nada, para nosotros era como, bueno, lo hacemos, no lo hacemos. Y el día de la final, Jaime Louta estaba también muy tenso con esto de convertirnos en mufa. Y me acuerdo que me manda un mensaje desde la cancha y me dice, no somos mufa, hermanito. Ganamos, por favor. Pero imagínate que no se hubieran animado. No. La No. arrepentida que se da. No, olvídate. Para eso ni mejor no. Oigan, ustedes, a ver, así, derecha a la flecha. ¿Messi es el mejor de la historia? Y sí, Para mí lo es. sí, sin duda. Sí, Sobre está todo loco. también es ¿Contra quién lo estamos comparando? A ver, contra toda la historia. sí, o sea, a ver. y Porque a veces siempre es está- Messi o Maradona, ¿no? Es que o siempre Messi está eso. o Messi y Ronaldo, digo, hay que ver. A ver, yo creo que ya está claro. El debate es o Pelé, o Messi, o Maradona. Sí. O sea, ya Ronaldo para mí ya no Sí. entra. O sea, creo que es Coincido, ese trío. estamos de acuerdo en eso. A nosotros nos pasa que también por contexto y por nada, es el mundial que nosotros vimos. Es que si para nosotros va a ser Messi. Sí. Claro, ajá. viste, es difícil. Obviamente Maradona es una figura que trasciende incluso lo futbolístico, es un personaje que socialmente ha marcado muchísimo. Y obviamente que ahí también recibe como gran parte del valor, no solo en lo deportivo. Pero si hablamos de fútbol y Pero por es que una cuestión de contexto. Maradona entraba en algo más político, tal vez, ¿no? Sí, En algo muy Tenía- social. era como una figura medio pública y muy carismático y como muy transversal a un montón, a la cultura, Y meterle gol a Inglaterra después de las Malvinas. Por algo eso. muy o sea, simbólico ¿no? que sí, que hace que Maradona sea único y es como el ídolo Claro, nacional. es medio incomparable porque sí, como siempre, como decís, muy político y siempre como del lado del más débil, como Claro. teniendo esa figura como y ese rol activo muy ahí a flor de piel. Y hablando así deportivamente, que nada, nosotros vimos a Messi campeón, caminamos hasta el obelisco ese día, no lo podemos creer y es como, bueno, me preguntás quién es el mejor de la historia y te Ha de haber voy sido a una- responder Messi. Ha de haber sido una anarquía ahí argentina. No. Anarquía hermosa, pero nunca estuvo tan unida la gente. Nunca Sí, sí. Fue como algo que sí pudo unir al país de una forma espectacular. Sí. Yo me Inédita. acuerdo de Luca, de usted señálame, me decía, ¡el Diegote! sí. Oigan, y ahora, están ahorita en su segundo single, ¿no? Que Sí. es Comando Juntar. Juntar. Háblenme de este sencillo. Bueno, Y estamos a nada, perdón, de que Sí. salga el álbum, ¿no? Pero Sí, estamos muy cerquita de que salga el álbum. Sí, Comando Juntar es el segundo sencillo de Vándalos, nuestro próximo álbum. Vándalos con B chica, Sí. bien escrito. Ahora sí, aprendimos a escribirlo después de, Ahora después sí, de ya, varios discos. Clases de gramática. Ya nuestro manager nos dijo, bueno, hagan clase de gramática.
Y bueno, y Comando Juntar es como... Es una canción que para mí logra resumir un poco como esta nueva cara de banda Los Chinos que estamos tratando de descubrir. Es un poco también una canción que fue medio fundacional en el proceso creativo, porque hicimos un proceso de... A diferencia de los discos anteriores que los grabamos en 20 días, de la trilogía de Jodorowsky, como le llamamos, la grabamos en 20 días, la grabábamos en Sonic Ranch en 20, 25 días y había que estar ahí con toda la energía y con las canciones ya casi que terminadas. Este fue un proceso que lo planteamos más extendido en el tiempo, en donde de pronto tuvimos 6 meses yendo al estudio y hubo como una primera instancia de encontrarnos nosotros en el estudio sin productor, sin ingeniero, a escuchar demos y a trabajar en pequeñas ideas y empezar a maquetear y a buscar como esta nueva identidad, este nuevo sonido que queríamos tratar de encontrar. Y en esas sesiones, la primera canción que a todos creo que nos hizo prender así como una lamparita y decir, ok, acá hay algo, creo que fue una sesión que hicimos de Comando Juntar. Fue Comando Juntar. Y entonces por eso también tiene como esa importancia para mí, es que es como fue el primer momento en el que encontramos como un nuevo rumbo, la sensación, ¿no? Sí, y resume un poco, es como dice Goyito, creo que tiene algo que tiene la esencia de lo que es Vándalos, Vándalos Chinos, y por otro lado tiene como una modernidad, una novedad para nosotros, una frescura que en los discos anteriores al menos era de otra forma. Es como que tiene algo de lo nuevo y algo de lo viejo, como yo lo veo, tiene como lo mejor de los dos mundos. Es como una canción así, una forma, digamos, una estructura de canción súper clásica, con verso, precoro, coro, pero ya en la producción está planteado como algo medio que el disco tiene más como de muchas capas, de más denso, de una producción medio wall of sound, ¿viste? Como con muchas cosas y más como de pronto sintetizadores o cosas más electrónicas. Y esta canción lo tiene. Por eso es el segundo sencillo. El primero fue el ritmo, que ya es algo más... Lo elegimos porque era más disruptivo, es como la canción más disruptiva del disco. Menos Vándalos Chinos que tiene el álbum. Que a veces siempre en el primer single se toma más riesgos, ¿no? Sí. Siempre. Y un poco sí, también hace 3 años que no lanzábamos nada y queríamos como una intención como de generar cierta confusión. Es decir, bueno, ¿ahora qué van a hacer? Y salen así con... Sí, y con esto hay que decir, ¿qué es esto? Y es una canción que la primera vez que la escuchás no se entiende mucho. Porque es como que arranca con un beat, con un bajo y batería, no hay armonía, entra la voz sola, sin... Sí, que parece que está fuera de tono, ¿viste? Como que hay algo que te incomoda. Es una canción que no es de primera escucha, ¿viste? Como que no en primera escucha uno se enamora de esa canción. Entonces, sí, como que estaba esa intención de sorprender, ¿viste? Como de dar que hablar y como decís, aprovechando que el primer sencillo uno puede tomar un poco más de riesgo, decidimos ir por el ritmo. Que bueno, que sí, también un poco también muestra una cara de un posible norte, un posible lugar a donde puede ir la música de Vándalos Chinos. Oigan, ¿y cómo fue, en dónde grabaron este disco? ¿Quién fue el productor? Háblenme como de esos detalles más técnicos. Este disco lo grabamos en Buenos Aires, Okay. Un poco en línea con lo que había comentado Goyito antes. Nos tomamos como todo el año pasado para estar en nuestro país, bajar un poco de las giras, estar con la familia, tener como una especie de rutina. Y sí pudimos como encontrar esa rutina en el estudio de ir y lo grabamos en nuestro estudio. Sí. Ya tienen estudio propio Tenemos ustedes. estudio propio, sí. Increíble. Sí. Oigan, ¿y cómo han ido entendiendo el tema de grabar, obviamente? Porque son dos cosas distintas que te guían a tú hacerlo. Sí, obvio. Bueno, hubo una primera instancia que estuvimos solos, pero después, que digamos, hacíamos de ingeniero nosotros, íbamos acercando y tratando de encontrar un sonido, pero después se sumó Fermín Ugarte en la producción y Bernardo Ferrón como ingeniero. Y medio asistente de producción también, y medio que ahí se terminó de consolidar el equipo. Creo que Fermín y Berna fueron figuras claves en esta búsqueda, en este nuevo rumbo, porque bueno, veníamos a hacer 3 discos con Adán, y uno encuentra un poco una fórmula, una manera de hacer las cosas, sí. Y nos pasaba que de repente Chapi, que es como el gran compositor, o Iña, o alguno traía un demo, y medio que lo charlamos entre nosotros, como ya
todos sabemos lo que sé tenemos cómo que va a ser. hacer. Claro. Y ya nos Pasa imaginamos. eso. Hicimos 3 discos con Adán y es como que desarrollamos una especie de Es un sistema. Sí, que un sistema haces, que ¿no? y Claro. ya sabes cómo es. Decir, bueno, acá una bataca con este sonido, un tambor con este sonido, el bajo ahí tirando una línea. Y de pronto se torna un poco previsible. Y bueno, la intención de este álbum en realidad está todo pensado como para... Es como si fuera una nueva era de la banda. Y de hecho el nombre del disco habla un poco de eso. Vándalos con B corta. Como esa experimentación y ese juego a ser otro. Jugar a ser otra banda 100% y perdón, porque quiero ir en profundidad claro. sobre Fermín, que creo que fue una figura clave en esto de tratar de romper con ese sistema que ¿Él ya sería tenía. coproductor o productor? Fermín es el productor, Es el productor. nosotros también producimos, pero bueno, él es el que guió todo el proyecto. Es un productor es un productor joven, argentino. Productor de Dillom. Productor de Dillom, también tiene su proyecto solista. Ya lo conocíamos hace varios años, que nos cruzábamos en shows y cosas. Y nos juntamos un par de veces con él y decidimos armar equipo y la verdad que fue súper una pieza clave en el disco y encontramos como una sinergia creativa con él muy, muy interesante. Sí, él fue el que dijo, como bueno, yo ya sé que Banda Los Chinos puede hacer este tipo de música, yo quiero que hagamos lo opuesto. Si ustedes se imaginan grabarlo así, yo lo quiero grabar al revés. ¿Viste? Pero como una búsqueda creativa, no como algo así como de encerrarse, sino más bien como en una búsqueda de expandir, de no quedarnos con lo primero, sino tratar de ir un poquito más allá. Entonces, en esa búsqueda de tratar de encontrar un nuevo rumbo, creo que la figura de Fermín y la propuesta y la forma de encarar el proceso en el estudio nos ayudó mucho. Es que creo que parte del trabajo del productor es jugar con la vulnerabilidad del artista. Totalmente, ¿No? 100%. Y sacarlo del confort. 100%, bueno, para mí me resultó muy desafiante. Yo también había encontrado con Adán y con esa forma de hacer música, una coloratura, un lugar de mi voz, dónde pararme frente al micrófono, cómo cantarle al micrófono. Y me resultó muy desafiante lo que me propuso Fermín, que me dijo como, ok, ya sé cómo podés cantar. Busquemos profundizar en lugares más graves de tu voz, en algo como un registro más hablado tal vez, o la voz cansada y no tan pristina, con esas roturas y esas cosas que por ahí yo hubiese tirado otra toma porque tenía como algo, una flema, algo incómodo. No, ahí está la magia, ¿viste? Como creo que a mí me desafió muchísimo esto que propuso Fermín de trabajar y de tratar de encontrar un nuevo sonido para mi voz. Oigan, y ahora, digo, algo que siempre me ha llamado la atención de ustedes es que la tendencia global son los singles. Y ustedes han hecho prácticamente puros álbumes, ¿no? Sí. ¿Por qué la necesidad de seguir haciendo álbumes? Porque es la forma en que nosotros vivimos la música también, el álbum y sí, como en definitiva no creo que no miramos tanto las tendencias y más bien siempre hemos intentado como hacer nuestro camino y ver qué nos funciona a nosotros. Entonces te puede servir sacar singles y está perfecto. Sí, A nosotros como que nos estructura un poco la idea del disco y como que nos buscar como un concepto para cada disco o un universo estético, porque justamente es un disco, es una obra. Hacerlo global, sí, ¿no? Sí, y no sucumbir también ante estos pedidos voraces de la industria de sacar singles a morir y de estar ahí haciendo colaboraciones. Y un poco nosotros, como dice Ini, apuntamos al camino largo, a grabar 30 discos en toda nuestra carrera y a ir construyendo. 30 discos es un montón. Bueno, por Digo, decir, Híjole, sí es. por decir, como por tirar un número altísimo. No digo que grabemos 30 discos literales. ¿El Flaco hubiese cuántos dicho, hizo? Hubiese dicho tiene 100, un montón. 1000. ¿El Flaco cuántos tiene? Tiene como 30 y pico, Sí, sobre sí. 36 Pero el discos. Flaco, ¿cuánto duró? No, súper prolífero, muy Estuvo- hacía prolífero. muchísima Sí, sin música. duda. No, es una forma de decir como que Sí. siempre fuimos un poco rebeldes ante esta cosa de no, hay que ser viral, hay que ser exponenciales, como tratar de ser pacientes, mantener la calma y confiar y apostar a lo nuestro, a lo propio. Y creo que, como dice Iña, enmarcarlo en un álbum es lo que nos termina a nosotros ayudando a conceptualizar y a desarrollar y a buscar nuevos nortes. Después sí, obviamente nos adaptamos y cortamos algunos sencillos, hacemos los videos que hay que hacer, hacemos lo necesario para poder
seguir grabando y tureando. Hay que jugar el juego, Claro. a veces toca jugar el juego. Exacto. Claro, pero no, es que a veces yo siento que me parece que algunos artistas como la tendencia es forzar y sacar y sacar y sacar como si fuese contenido digital. Sí, bueno, Es que está muy, ya la industria de la música está pensada de esa manera, es como que ya todo es para los 30 segundos. hay una tiktokización de la Sí, música, sí está. 100%, y creo que eso va en detracción de la música en sí mismo, porque está pensada como un contenido y no como una canción. Y una canción dura 3 minutos, no 15 segundos. Sí, antes, si se acuerdan, o sea, ha habido un recorte generacional de la canción. Analicemos en el radio, se hacían versiones más El radio cortas de edit, las- el famoso radio edit. Claro, y ahora ya es el TikTok edit. Sí. Es una locura. Sí, es una Ya locura. componen para ese TikTok edit y eso es... El video también está pensado para ese momento y ya es... Eso es como un poco... No nos inspira demasiado, ¿viste? Como... No. Es como que... Y todo también se empieza a homogeneizar mucho, todo empieza a sonar igual. Entonces nosotros somos como una especie de... Eso, de morir en la nuestra. Sí. Resistir. Oigan, ayer justo estaba leyendo una nota de que Jamiroquai, Damon Albarn y muchos otros artistas hicieron un álbum silencioso Ah, sí. en protesta de la inteligencia artificial en la música. ¿Ustedes qué postura tienen sobre la inteligencia artificial en la música y cómo creen que impacte? Es muy difícil de ver, ¿no? Sí. Lo que puede pasar. Creo que, por lo pronto, incertidumbre. Full incertidumbre. Porque no siento que es tanto lo que puede pasar, no podemos llegar a imaginarnos cómo va a ser, pero seguramente va a cambiar muchísimo. Va a cambiar mucho. A mí me sale como tratar de no resistirme, igual. Pensarlo como una herramienta y obviamente sabiendo que hay algo medio que no podrá imitar, me parece, jamás la inteligencia artificial, que es la humanidad. Digo, y yo también como vocalista estoy muy en contacto con esa humanidad, con el error, con desafinar en el medio del show, con que no soy una máquina, y creo que ahí termina estando como un poco también la magia, en que esté caída la nota, pero que yo esté emocionado cantándola, y no sé si eso lo va a poder hacer una inteligencia artificial. O quizás sí, bueno, nos cae a todos. Pero bueno, más allá de eso, a mí me gusta pensarlo como una herramienta, y hoy veo, por ejemplo, el otro día veía... Hablando de TikTok, veía como un TikTok de un tipo que hablaba de cómo utilizar la inteligencia artificial siendo una banda independiente. Y no era tanto en la música, sino más en la parte de gestión. Claro. De cómo encontrar el buen venue para ir a tocar, de cómo potenciar tu single, de cómo hacer para que suene en medios, en radios. Como viene más desde un lado de gestión y de autogestión. Hoy, para mí, el aporte que puede hacer. Y bueno, el día de mañana, si hay una inteligencia artificial que pueda cantar como yo, y bueno, que me comparta las regalías. Y tú te quedas en tu Yo me quedo en casa. Que haga el trabajo sucio. Claro, Que claro. vaya de gira. Súbelo a los aviones. Sí, a los que vaya, aeropuertos. pues que vaya sí. de gira, que viaje ahí en el Ya asiento fue. todo apretado. Totalmente. Sin problema, ¿eh? No me Me imagino. mandan el cheque. No me imagino la cantidad de anécdotas que tienen en aviones, en No. aeropuertos. Sí, infinito. A ver, háblenme de lo austero, vaya. Bueno, eso es algo que también es algo con lo que estamos mucho en contacto. De repente somos una banda que por ahí hacemos un auditorio nacional y de repente estamos tocando, no sé, haciendo un tour por Estados Unidos, haciendo venues de 200, 300, 500 personas a lo mucho y Comiendo McDonald's. comiendo el Burger Tour y durmiendo en moteles de ruta, esos que parecen una película de terror directamente. Y es parte también de ese baño de humildad al que estamos expuestos constantemente, ¿no? Y más siendo una banda como la nuestra, independiente a nivel gestión, donde sí creo que hay que estar en contacto con esa humildad y a nosotros obvio que nos ayuda a no perder contacto con la realidad, ¿no? Sí, esa gira fue el primer tour que hicimos a Estados Unidos, que fue 2023, ¿no? Sí, 2023. Ok. Y sí fue un gran baño de humildad, como se sintió como la primera vez que vinimos a México de pronto, que tenés que arrancar de abajo y la gente no te conoce y tenés que ir a tocar para 100 personas, para 200 personas, tenés que agarrar la ruta, tenés que agarrar el tráfico. Hacer 5 shows Y seguidos. estás tocando y la gente en el celular, ¿no? Sí. Sí, y no Sí. te conocen y tenés que salir a conquistar. Es como esa conquista de, bueno, que nuestra música llegue a donde tenga que llegar.
Pero sí, yo creo que se disfruta también, porque es parte de ese recorrido y ese modo guerrilla, ese modo conquista, también es algo que termina siendo un motor. Como que medio que como que tratamos de huirle a burguesarnos, porque ahí eso, perdés contacto con la realidad y perdés inspiración y es como que te volvés alguien que, no sé, que vive por otro canal. Y es que eso es el rock, Sí. al final del día. Sí, sin duda. O sea, Sin duda, y obviamente tampoco romantizamos eso. Obvio que si se puede ir a mejores hoteles, si se puede descansar mejor, si se puede viajar mejor, obviamente que vamos a ir detrás de eso, pero tampoco es que... No es que no se nos van a caer los anillos por hacerlo, ¿viste? Claro, Como claro. eso. Oigan, ahorita hablábamos de la inteligencia artificial y la autogestión, ¿no? Desde el lado de Banda Los Chinos, ¿cómo es la estructura que tienen y qué roles tienen cada uno? Pero a ver, hablando de temas extramusicales, Sí. me refiero a finanzas, todo eso. Sí, a full. Bueno, nosotros somos una banda de seis personas y obviamente que además de la música, cada uno tiene como un rol dentro de la banda, por fuera de la música. Como quizás está, por ejemplo, el lobito de Nico, que él hace las finanzas. Es economista, y bueno, entonces no hay de otra. Tocó. No hay riesgo. Tocó, no hay riesgo y ya está. Y le pedimos a él la lana, así, ¿cuándo cobramos? Sí, sin duda. Y fue armando la estructura, porque en un principio haces los conciertos de tal manera y te pagan en negro y de repente hay que empezar a facturar, hay que empezar a hacer las cosas bien. Impuestos. Por eso, todo ese tema. Después, obviamente, fuimos armando equipo. Nosotros seis, esencialmente, distribuimos tareas y hacemos roles. Iña es un gran líder de toda esa parte. Internamente es como quien coordina los trabajos que tenemos que hacer todos. De hecho le decimos, medio en joda, medio en serio, le decimos el CEO. Ah, muy bien, muy bien. Sí, 100%. Es el que corta el bacalao. Él y el economista Sí. están llevando más sueldo. Olvidate. No, eso es lo peor. Hay que auditar, hay que auditar. Tendrían que darme más sueldo, pero no me pagan. Hay que auditar. Hay que auditar. No, pero bueno, y a partir de eso también fue empezar a armar equipo y tenemos nuestro equipo de management aquí en México, tenemos nuestro equipo de management en Argentina, y así empezamos a armar capas. No tenemos disquera, pero sí tenemos distribuidora y vamos armando nuestra propia estructura y un poco somos los dueños de la pelota, como de los masters, ¿no? Sí. Eso Sí. Nunca lo hemos entregado. Nunca lo hemos entregado, siempre somos quienes invertimos en la música y le buscamos la vuelta, ¿viste? Como tratamos renunciamos por ahí a regalías, a ganancias, a cosas, hacemos un ahorro colectivo para poder ir a grabar el próximo disco o para financiar una gira, ya sea de promo, una gira de shows. Hay hay un montón de cosas extramusicales en las cuales nosotros nos involucramos. Y que obviamente tienen sus pros y sus contras, como por un lado, de a momentos uno no puede estar enfocado exclusivamente en lo musical y en pensar en show, etcétera, pero por el otro también somos muy libres de nuestras decisiones y de nuestro futuro y de lo que queremos hacer, como por ejemplo esto que hicimos en el 2024 de che, no vamos a grabar en febrero, no nos da, no tenemos ganas, no estamos conectados con nosotros, con la música, hay que resolver otras cosas, grabemos en julio. Y sí, obvio, el booking, el management un poco putea. Oye, necesito hay que vender salir. shows, claro. Pero bueno, también como apostando a esta longevidad y a tener una banda que dure, bueno, no sé si 30 discos es un montón, pero muchos discos. Ya, sí, yo lo registré en el registro. No, por favor, Dijeron no. 30 discos. Nadie resiste un archivo encima. Nadie resiste un archivo, lo desmiento en esta misma nota. Pero bueno, apostando a esa longevidad, creo que sí, como ser dueños de esas decisiones hace que podamos cuidarnos a nosotros y no quemarnos, como quien dice, y no exprimir y sacarnos todo el jugo cuando quisiéramos que la naranja dure muchos años más. Oigan, y ahora, ¿cómo fueron entendiendo el music business? Porque siempre es un tema como músicos, ¿no? Al inicio es como... Sí. ¿Qué son las regalías? ¿Qué es el booking? No sé si lo entendimos todavía. ¿Hay alguien que lo entienda? Sí, ¿qué es eso? Si alguien lo entiende, que lo venga a explicar a esta mesa. Nadie te lo explica además. Claro. No cierra. No cierra. Y aparte, la industria se va reinventando 100%. siempre. 100%. En ese sentido hay que estar muy, muy en contacto con las cosas que están pasando.
no es fácil adaptarse, como en el momento que vos encontraste una fórmula o que encontraste la manera de hacer rendir un tour, ya está, eso ya no es más así y ahora los tours se hacen de tal manera. Sí, y sí nos pasó también que en cuanto a la distribución de música y todo el surgimiento del streaming, fuimos como un poco testigos de todos esos cambios. Entonces, sí fue difícil ir viendo cuál era el camino correcto, porque las cosas se hacían de una manera en la industria, y luego vino El streaming. las plataformas de streaming y lo cambió todo. Y a partir de ahí todo el mundo empezó a hacer su teoría, pero cada caso es diferente. Como que no hay hoy ya en la industria de la música no hay un camino a seguir. O sea, ¿cuál es el camino? Sí. No hay. Y Sí, cada género también tiene Cada su- género Sí, y su forma. 100%. Quizás antes era, bueno, necesito encontrar una disquera que me firme. Y hoy no está ese norte tan claro de decir, ok, ¿a qué le apunto para saber que voy a poder dedicarme a esto? O que tendré futuro en esto, ¿viste? No está tan claro. Entonces sí, nosotros tratamos de adaptarnos todo el tiempo, de armar equipo y a partir de eso ir entendiendo la industria musical que es muy difícil de entender, realmente. yo creo que todo se resume a la música y al show. A hacer un buen disco, hacer un buen show y Y el resto se acomoda. el resto va a ir, es como el agua que va a encontrar su cauce. Es que, mira, siempre he creído que es una buena canción no se puede esconder. Naturalmente verá la luz de una u otra forma, ¿no? Sí. Sí, y la otra vez vos contabas algo de una entrevista de Noel Gallagher. Pero no, es malo. Nah, dilo. Pero decilo, Ya sabemos decilo. cómo es Noel, claro. Sí, sabemos que no lo dijiste vos, boludo. No. No, fue Noel. No, que dice eso, que él no cree posible que haya una banda tocando en un pub, en un antro, para 50 personas y que esa sea la mejor banda del mundo y que nadie la descubrió. Claro. Como que si... Que es un poco eso, que una buena canción encuentra su curso, encuentra su cauce y la gente la va a escuchar. Uno tendería a creer que sí, pero de pronto, no sé, también es muy azaroso. También. Sí, es ¿Viste? azaroso. A veces nosotros decimos, bueno, a nuestra música le fue bien, llegó, pero puede haber sido un golpe de suerte que alguien escuchó, ¿viste? Es también estar en el momento indicado, en el lugar indicado y... Sí, eso obvio, tampoco hay que ser tan inocentes, tan naif y pensar que no. Están esos hilos, está esa cosa así marketinera de industria que te van haciendo la inception y nos van metiendo en el cerebro que tal o cual artista es buenísimo, Claro. o que tal canción es excelente porque la escuchaste hasta en la sopa. Entonces sí, yo creo que nosotros por ahí somos un caso como medio raro. Pero sí es cierto que sucede todo eso y nos van queriendo meter en la cabeza y hay como toda una cosa medio fucked up de la industria que a veces se ven los hilos y a veces no. Pero, mira, yo siempre insisto que aunque le metan mucho dinero a un producto y traten de meterlo con calzador, eventualmente no va a trascender. Sí. O sea, la música trasciende sola al Sí. final del día. Incluso dentro del pop. Sí, O sea, recordemos, por decir, en la época de Michael Jackson, a cuántos le metían todo el dinero. Sí. Y él... Sí, él prevaleció. GOAT, ¿no? Sí, O sea, 100%. en la época de Soda Stereo fue lo mismo. Empezaron a salir muchísimas bandas. Sí. Y sí trasciende la música, porque esto es un negocio de música al final del día. Sí, a nosotros nos gusta decir que como que manda la canción, como que Claro. nosotros ponemos toda la energía en hacer música y después empieza como el plan de marketing, el arte de tapa, las fotos, la promo, los shows incluso, pero como que sí, lo primero que hacemos para arrancar es música. Es la columna vertebral. Claro. Vos o sea, si construís sobre una canción, un disco que no tiene, no sé, que le falta esencia, o es como que tiene que ser sólido eso, para luego todo lo que le construís arriba tiene una base sólida. Sí. Oigan, me gustaría ir a las bases. Ustedes se conocen en la escuela, ¿verdad? Sí. En el colegio. Sí. ¿Cómo funciona en Argentina la escuela? ¿Tienen igual kinder, primaria, secundaria? Secundaria, sí. ¿Y Sí. cuántos años son de primaria? Son Son 6 años de seis. primaria Estamos igual. y 6 de secundaria. O sea, es que en México dividimos... o sea, Secundaria y prepa. Exactamente. Sí, Pero eso no son- tenemos. Ok, ustedes son de corridos. Sí. Ok. Sí. Y sí, nos conocemos, bueno, yo sí, a los 10 años creo que me conozco con Iña, con Sí. Mati, con Sí. Tommy, con Sí, Chapi. o sea, con Goyo, Mati y yo íbamos en misma clase, mismo año. Ok. Sí. Y luego estaba mi hermano, Chapi, que era 3 años más chico, pero misma escuela.
y Tommy, un año más grande. Sí, Y después Lobito iba a un colegio también de la zona. Lo conocimos más, él ya terminaba la secundaria. ¿Estaban en Buenos Aires? Sí. estaba en Buenos Aires. En el norte de en las Buenos afueras, Aires. sí. En las afueras. ¿Cómo se llama Se llama San Isidro, Bécar. Zona Bécar norte. sería... Zona norte. zona norte de Buenos Aires? Sí. Sí. Oigan, y en ese momento, digo, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo era un niño en aquellos años en Argentina? Era ¿Qué medio, recuerda? era medio suburbio, la verdad. Sí. Era como así, zona de casas, así muy verde, está cerca del río. Sí, andábamos en bicicleta por la calle, jugábamos al fútbol, nos metíamos en el verano a la pileta de alguno. Sí, después también parte de esos juegos era hacer música. Yo me acuerdo que Mati, el bataco, tenía ya su batería cuando teníamos 10, 11, 12 años. Y parte de todo el itinerario de juego, jugar al FIFA, hacer esto, no sé qué. Y en un momento era, bueno, tocar. Y era hacer un poco de ruido y ese primer acercamiento a la música. Sí, fue 100% desde el ludo, desde el juego. Y después fue tratar de empezar a encontrar espacios dentro de nuestra escuela para hacer música. Como que empezamos a ver como intereses parecidos en una escuela que había sido encima originalmente de mujeres. Entonces habíamos pocos hombres en cada curso y entonces fue como, bueno, encontrar puntos de unión. Y sí, creo que la música fue uno de esos puntos. Como jugar a hacer música. Después era un colegio religioso que tenía misa una vez por mes y tenía un coro, y ese coro lo hacían los más grandes, los de quinto año, y de repente fue como, bueno, no, este lugar está vacante, es el único espacio donde podemos hacer música, vamos. Y ahí tocábamos en las misas. Y ahí tocábamos en las misas y como que tratábamos de dar una vuelta de rosca a lo que eran las canciones de misa. Al principio no nos dejaban llevar percusión y de repente terminábamos haciendo una banda con batería para acompañar la celebración de la misa. Fue como si un primer espacio. Encima todo el colegio tenía que participar de la misa, así que había 500 personas viéndonos tocar. Se sentían oasis, ¿sabes? Claro, era como, había un repúblico viéndonos. Claro. Y ahí igualmente no era banda de los chinos, No, éramos X. nosotros, sí. ¿Pero X. tenían algún nombre o solo eran Sí, amigos? hubo por ejemplo, ellos tenían una banda, Goyo y Mati y Tommy, se llamaba Escoria. Escoria. O Era sea, medio... Pero eso no lo decían en la escuela religiosa, ¿sí? No, eso No, era fuera de la escuela. Claro. Y tocábamos, sí, en fiestas de amigos o en algún matiné, boliche que hubiera donde te permitían tocar. Obviamente no nos venía a ver nadie y tocábamos, no hacíamos canciones propias, muy pocas composiciones de esa época. Era más que nada agarrar cualquier tema al que yo me sabía uno, bueno, apréndanselo. Él se sabe uno, aprendámoslo. Y esa fue, sí, como que nuestra primera banda, llamaba Escoria. Escoria. Sí. Y finalmente, ¿cómo llega Banda Los Chinos? Y Banda Los Chinos terminamos la secundaria, creo que primer año o segundo año de universidad. Claro, porque, perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis, que a mí me echan de Escoria, me rajan de Escoria porque era muy malo, no me aprendía las No canciones. es que era malo, era vago. Era vago. Ah, bueno. Faltaba a los ensayos, llegaba tarde, era... Todo un rockstar el nene. Ya era rockstar ya era desde- rockstar. Y me echaron de la banda, dijeron, ¿sabes qué? Cuello. Y ahí yo me empecé a juntar con Iñaki, Iñaki era un guitarrista prodigioso, se estaba como empezando a aparecer como... Mirá cómo toca Iñaki la guitarra. Yo había arrancado con la guitarra clásica, así guitarra criolla. Y ahí nosotros nos hacemos amigos y empezamos a hacer música juntos. Y eso que termina como... a finales terminamos el colegio. Yo los perdono a los Verdúa por haberme echado. No, mentira. Los contratas. Hasta el día de hoy. Al día de Por hoy. eso no vinieron. Por eso no vinieron. No, broma. Y ahí sí se termina armando Banda Los Chinos. Como una banda sin demasiados nortes, ¿viste? Sin saber muy bien qué queríamos hacer ni para qué, o sea, era más que nada juntarnos a hacer música. Y por decir, en ese momento en Buenos Aires, ¿cómo era la escena de las bandas? ¿En dónde tocaban? Me gustaría conocer el ecosistema de qué pasaba. Había poca escena. Por empezar, nosotros no vivíamos en la ciudad, estábamos como En las afueras, sí. como sí. que digas satélite, estamos aquí aquí, ¿no? justo, sí. Y entonces ahí la escena era muy, muy pequeña. Sí había una banda como un poco más grande que decía, mira, tocan ahí. Pero no había muchos lugares para tocar y de hecho como una banda de provincia, como le decimos, era difícil llegar a la ciudad de Buenos Aires a tocar en un Niceto o en un Roxy, en lugares que ya
ya ahí, estamos hablando de año 2008. Sí, 2009, que no hace, 2010. no hace tanto había sido Cromañón, con lo cual se habían cerrado un montón de antros, centros culturales que obviamente no estaban dadas las condiciones, pero Cromañón es, no sé Sí, si sí, sabes. fue una tragedia. Sí. una tragedia. Sí, hay una serie, ahora hace poco salió, y es una tragedia muy... Sí, que marcó a la escena argentina porque Cambió todo. Cerraron todo. expuso la precariedad que tenían que había en la industria, de que no estaban las medidas de seguridad tomadas, y ahí cerró todo y hubo que construir De cero. desde los cimientos. Sí. Que fue, en definitiva, terminó siendo algo bueno, digamos que digamos, poder tomar las precauciones necesarias para que se pueda desarrollar una industria. También sí. que se profesionalizara un poco Sí. más. 100%, ¿no? Claro. pero sí recuerdo esa época como nosotros decíamos que había que pagar para tocar. Entonces vos, por ejemplo, cerrabas un show en un lugar y te decían, bueno, te doy 100 entradas, vos tenés que vender las 100 entradas y Lo me las tenés que clásico de rendir. Ya te las cobraban antes. Claro. O sea, tomá, pagame las entradas y Y vos vendelas y, y luego, sí. fíjate cuánto recuperás. Y no siempre, casi nunca vendías las 100 entradas, ¿viste? 100 entradas. Por decir, por ahí a veces eran menos. Siempre 50, tiro los números 100. para Sí, en arriba. México esa práctica también fue muy famosa. Sí, De que jalaban a 10 bandas y cada una que vendiera 20 boletos. sí. Bueno, que igual eso también nosotros después creo que lo vemos como que termina siendo un poco una situación medio fundacional de esta escena, porque obvio, estaba quienes lo hacían de ese modo, que te decían rendime ahora y ya, y estaba el productor independiente que se la jugaba y arriesgaba con vos y te decía, bueno, vamos mitad y mitad. Si vendés todo, recuperás, y si no, bueno, que la inversión sea de ambos. Y eso empezó a hacer que se empiece a generar como una escena y que digas, bueno, dale, te pago las 50 entradas porque vos también estás apostando conmigo y hay 4 bandas que también van a hacer lo mismo y compartimos el público. Como que terminó siendo como un poco fundacional, pero sí recuerdo que era una escena que estaba en estaba gestando. Como en sí, ebullición, gestación. ¿no? Sí, 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 100% en gestación. ¿Podríamos decir que la banda grande de su generación fue Babasónicos? Y fue Sí. una banda que sí que... Porque siempre hay una que apadrina de una u otra forma una generación, ¿no? Sí, O o sea, que deja un legado. Sí, Sí, claro. Sí, eso no sé si apadrinan porque ellos siempre van... Es como que es una banda que hace su... su camino. Sí, medio su hermética, historia, ¿viste? claro. No. Pero sí, es una banda que como marcó un camino con la canción y también como ejemplo de, bueno, venir a girar, venir a México. Y sí, a partir de ahí, bueno, Miranda también Claro. podría ser. Que hace poquito estuvieron acá. Sí. Sí. Sí, Bueno, somos... Él somos- mató también, fue Pero un es- poco pero un es- faro. pero es como posterior. Pero posterior. ellos son más acá, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es más como 2000, ya llegando al 2010. Sí, como creo que ellos son contemporáneos justo de banda de turistas, Sí. como esta generación más joven. Sí. ¿no? 100%, pero sí, obviamente que hubieron algunas bandas que fueron referencia, que dejan su legado, que puede ser en cuanto a la parte sonora, en cuanto a la parte compositiva, en cuanto a la parte de gestión. Sí han habido estos proyectos como dice Iña, Babasónicos, Miranda, más acá en el tiempo, Él Mató, con sus Laptra discos y ese sello independiente que armaron, que Claro. era como, bueno... Empezaron a ver como sellos independientes. En Córdoba sale un sello con bandas indie, en Mendoza, y eso trae un festival en Córdoba, un festival en Mendoza. Me acuerdo de un festival que sí marcó mucho la escena indie argentina, que fue La Nueva Generación. Sí. Porque también en la era de los Babasónicos, digo, quizás un poquito más jóvenes, habían bandas más indie, ¿no? Como Los Látigos, Sí. ¿no? Toda esa generación más indie todavía. Sí. Sí, eso es, claro. Sí, había... Que quizás eso a nosotros no nos llegó mucho eso, porque eso creo que lo que Cromañón cortó. Claro, justo esa generación. Es como a esta generación le tocó eso. Entonces, en su momento de desarrollo tuvieron Cromañón. Entonces, nosotros somos como la camada que es el post-Cromañón. Babasónicos sí sobrevivió a Cromañón porque tuvo otra proyección. Miranda lo mismo. Pero hubo como un antes y un después ahí. Sí, Sí, ellos ya estaban haciendo estadios. ¿no? Tal cual, Los tal cual. Babas. Sí, Oigan, sí. ¿y cómo se da Nunca Estuve Acá? Que fue el primer EP que hace. Sí, ¿no? Nunca Estuve Acá para mí también es un momento bastante bisagra en Banda Los Chinos, porque es cuando se termina de consolidar la formación definitiva. Entra Chapi, tecladista, hermano de Iña y gran compositor de la banda. Lobito había entrado el año anterior, en el 2013. Sí, ya llevábamos
4 o 5 años tocando, pero como más amateur. Y no era la alineación final. La banda se también. forma en el 2009 y ¿viste? Empezamos a hacer shows. Sí, grabamos un disco que está medio ahí en las sombras, porque es otra formación, que la verdad que no llegó a mucho, pero sí nos dio un nombre como en nuestro barrio, en la zona. Pero yo creo que sí, definitivamente nunca estuvo acá. Ahí entra el Lobito y entra Chapi. Y ahí encontramos un primer sonido que estaba quizás muy influenciado por el indie de esa época, Phoenix, Tame Impala, muy viste con los sintes y creo que ahí como que por primera vez Banda los pudo hacer como un sonido un poco más propio, tomando esas influencias y haciendo como una canción en español. Y eso, yo me acuerdo que a partir de ahí, por ejemplo, nos empiezan a escribir de México. Sí, sí, yo creo que fue un poco un salto a nivel musical, porque esto se termina de consolidar la formación definitiva y como hay realmente una intención deliberada de sonar de tal o cual manera. Me acuerdo que Iñaki se compra el Juno en ese momento. ¿El G? El 106. El 106, bueno. sí. Sí, que me lo traje de Japón, me lo traje de Japón, lo mandé por eBay a no sé dónde, me lo trajeron y se había usado en un disco de Duran Duran. Claro. Decía la descripción ahí. Y me acuerdo que nunca estuve acá, escucho hoy, está el Juno alto en la mezcla. Se ve que nos gustaba porque estaba todo... Había que aprovecharlo, era la novedad. Todos los arreglos son con ese sintetizador y está todo, pero fuerte, más fuerte que la voz casi. Sí, es como la estrella del disco. Que eso, para empezar, marca como una primera búsqueda estética a nivel musical. También es un momento a nivel gestión, como dejamos de ser esa banda amateur que, bueno, vamos a los shows donde alguien nos invite a tocar y vamos viendo, para empezar a plantear mínimos objetivos, decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos tocar en Capital? Que era como, el objetivo era salir de zona norte y lograr un show en Capital. Bueno, con Ya en Buenos Aires, Buenos Aires, ciudad. Bueno, ok, con este disco tenemos que lograr en el mediano plazo un show en Capital y qué sé yo, y pusimos distintos objetivos porque si no se logra esto, taza a taza, viste, que cada uno siga con la suya. Fue el primer momento en donde tomamos conciencia de que podíamos tomar decisiones a nivel estético para el sonido y para toda nuestra propuesta creativa. Fue el momento en el que nos dimos cuenta que podíamos tomar decisiones a nivel gestión para decir qué queremos hacer. Necesitamos un stage manager que nos ayude a armar el escenario, porque cómo vamos a hacer. Las primeras giras. O sea, se profesionaliza 100%. A partir de ese disco. Nunca estuve acá, es un poco el EP que... Y en el aire, que son como dos EPs que son medio hermanos. Sí. Podía ser casi un disco, ¿no? Sí, sí. Nunca estuve acá en el aire. Es como ese periodo medio fundacional del grupo, pre-Jodorowsky. Sí, que eso es 2018, el batch, ¿no? Claro. Esto es 2014 y 2016. Son como 3 años donde fuimos lanzando canciones. Sale Isla, sale Nunca Estuvo Acá, sale Dije Tu Nombre. Canciones como que fueron expandiendo un poco el público de la banda. Sí. Y otro momento bizarro es cuando damos con Adán. Oigan, pero a ver, antes de eso, en estos primeros EPs, ¿lograron ya vivir de la música? No. Okay. De ninguna manera. No. De hecho, me acuerdo que, no sé, el Lobito, el economista, me acuerdo que trabajaba en una oficina en ese momento y en su horario de almuerzo, él se iba a almorzar y venía a ensayar 1 hora, 1 hora y media. Bien vestidito. Bien vestido, todo vestido de oficina, comía así rapidísimo. Sí. Cada quien tenía su trabajo. Sí. Cuando arrancás un grupo es como que lamentablemente el grupo es como lo que haces en el tiempo que te queda. Sí, el side business. Sí, ¿no? Totalmente. Si lo quieres ver así. Totalmente. ¿En qué trabajaban? Y yo trabajé en un montón de cosas. No duré en ningún trabajo, me echaban de todos los trabajos. ¿Fuiste preceptor de escuela? ¿Te echaron? Fui preceptor de escuela, sí. Trabajé en una compañía de teatro infantil, íbamos a escuelas a hacer obras infantiles. Trabajé en una barra sirviendo tragos. Y después, más acá en el tiempo, sí me empecé a trabajar como profesor de canto y como más relacionado a la música o en bandas de eventos. Y me iba a cantar a un evento, no sé, y cantaba todos covers y animaba una fiesta. Sí, como un grupo versátil. Es más como un juglar de participar de una banda de eventos, ¿sí? Como si fuese para una wedding band, claro, algo así. Claro. Sí, yo también trabajé mucho, siempre con la música. Pero estudiaba música y daba clases de guitarra, por ejemplo, a niños o a gente
cualquiera que quiera hacer una clase de guitarra, yo daba clases y luego empezamos a tocar tuvimos un momento ahí como de los 20 y pocos de tocar en musicales, en comedias musicales, y entonces eran como grupos de comedia del barrio que tenían banda, hacían, no sé, Rent, y había una banda, o Rocco Feigis, y era con banda en vivo, entonces nos contrataban a nosotros Como la banda. como la banda de él, digamos, la banda musicalizadora. Sí, que siempre están como escondidos. Sí, ¿no? que no se ven, que están ahí. Claro. Y entonces, sí, trabajábamos en la música quizás, pero no de la banda, no vivíamos de la banda. No. Oigan, y finalmente, ¿cómo se da Bachi el acercamiento con Adán? Saludos a Adán. Saluditos a Deney. A gran Adán, que vamos a ir a almorzar con él. Ahora vamos después. a ir a comer ¿sí? con él. Muy Sí. bien. ¿Se Y da? lo de Adán se da, bueno, después en el aire, estábamos como buscando dar un salto, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué sigue ahora? Porque habíamos logrado esos 2 EPs, que estaban decente, pudimos hacer unos buenos shows en Buenos Aires, y hablando con un amigo nuestro, Juan Ingaramo, nos dice, para mí ustedes tienen que producir con Adán Jorovsky. Que lo único que conocíamos, por lo menos yo, o de las pocas cosas que había escuchado de Adán, eran los discos solistas de León Del Larregui. León, claro. Nos gustaban mucho los discos de León, los Sí. escuchábamos Wow. mucho. Es como así, super fans de esos de Voluma, Solstice, todos esos discos. Y Juan nos contacta con Dani Spala. Con Dani Spala, buenísimo. que Juan es cordobés. Y Claro, Juan vive aquí en México también, ¿no? No es Juan Ingaramo. Ah, ok, pensé que Juan el manager. No. Porque también es Juan. Sí, también es Juan. No, Juan Ingaramo, Es un músico cordobés. Ok. que la conocía a Daniela, y Daniela ya había producido con Adán, y nos consigue el correo de Adán, y le mandamos un correo, así de lanzados. Muy caraduras, como nosotros somos una banda argentina, esta es nuestra música, nos gustaría trabajar con vos. Y él ya había hecho a León. Y, o sea, ya Sí, estaba- Sí, por eso, Sí, ya era claro. un reproductor. Y nos responde el mail y dice, bueno, dale, hagamos una llamada. Hacemos una llamada y nos atiende así todo gurú. Nosotros estábamos los 6 sentaditos, uno al lado del otro en un sillón con una computadora puesta así enfrente. Y me acuerdo que, no sé, Era raro porque era como que hay una figura muy alejada de nosotros, si bien él viste, está radicado en México, pero es como... No, toda la historia. Es un sí, personaje. es un ¿eh? personajazo. Y entonces Y- era gracioso porque nosotros, nada, no lo conocíamos tanto. Y de repente le hacíamos una pregunta o estábamos charlando y él se quedaba en silencio así mirando. Y nosotros de que, viste, como, che, se trabó la Sí, llamada, ¿qué está onda? haciendo? ¿Qué está Y él no, haciendo? simplemente estaba reflexionando y tomándose el tiempo de pensar en su respuesta y nada, y ahí fue que nos dice, bueno, dale, trabajemos juntos, me gusta lo que hacen, pero sí lo escucho muy parecido a tal banda, viste, como, pum, muy crítico de Nos una. dijo al toque eso, como sí, lo veo muy, creo que fue como muy copia de Phoenix. Sí, tiró algo así. Nos tiró así un... Y dijo, sí, creo que podemos tratar de encontrar una identidad, vénganse a mi estudio en México. Y nosotros de que no, bueno, ¿por qué no venís vos a Argentina? No, si quieren laburar conmigo, vénganse a México, y si no, a mí me gustaría conocer Sonic Ranch, que nunca grabé en Sonic Ranch. Y puedo en enero del año que viene. Esto era, como te diga, septiembre, octubre de 2017. Y ahí, y fue enero ahí que fuimos a la Barbach. Claro, Pero si llegaron a México o se fueron directo a Fuimos Sonic? directo a Sonic Ranch. De hecho, llamamos a Sonic Ranch, nosotros, nos puso en contacto a Dan, Sí. pero como tratando de negociar, de decirles como somos de Argentina, no tenemos plata, no tenemos dinero, ¿viste? ¿Cómo hacemos para llegar pidiéndole dinero prestado a nuestros padres para poder bancar la inversión de irnos a Sonic Ranch? Porque Adán quería grabar en Sonic Ranch y nada. Y también era como una decisión a nivel grupo de... No, era una expansión. Sí, pero sí. era un salto de fe también. Porque en ese momento había ideas, había cosas, pero faltaban, no estaban terminadas. No es que ya teníamos el batch todo armado. Claro. Estaba muy incipiente, había un par de ideas, un par de melodías, como que Algunas hicimos como canciones que tocábamos en vivo, pero muy poquitas. hicimos como un all-in, como decir, bueno, vamos todo o nada y que sea lo que sea. Y me acuerdo patente que llegamos a Sonic Ranch y ahí estaba Dan con su sombrero y fue la primera vez que los conocimos. Claro. Así, mucho gusto, ¿qué tal? Y al día siguiente estábamos... Cenamos esa noche porque llegamos tardísimo, perdidos, porque obviamente Pues, llegar es un problema. llegar es un problema, no conocíamos, volamos a Houston porque el vuelo más barato era Houston y de ahí hicimos todo en auto, como 12 horas. Pasamos 12 horas. año nuevo en Houston, Sí. que fue como el 31 de diciembre de 2017, Sí. y llegamos el 1 de enero a Sonic Ranch y ahí nos conocimos con Adán, y al día siguiente ya estábamos grabando, porque eran 20 días.
Sí, porque Houston está lejísimo. Lejísimos. Es más, lo más fácil es llegar al Paso. Sí. Sí, ¿no? pero no sabíamos. En ese momento no conocíamos, no teníamos ni idea. Texas. Sí. Aprovechamos para conocer Texas. Y sí fue muy loco. Y ese día ya arrancamos y esa experiencia con Adán nos cambió la vida, obviamente, Sí. porque nosotros veníamos de otra manera. Nos mostró como una manera de producir música que nosotros no conocíamos. Fue como explotó el mundo. Sí. Muy. Y al final del día, Batch creo que fue ya el disco que... El buen batch. Sí, Como le dicen los sí, fans. al final del día porque vaya, explotó ya el grupo ahí, ¿no? Sin dudas, es como dice Iña, es el disco que nos cambió la vida, como nos abrió las puertas de México y como consecuencia de todo el resto de Latinoamérica. Que además, nosotros pensábamos que cuando nos volvimos de Sonic Ranch, volvimos a casa y ese día se los mostramos a nuestras novias, a los amigos, y todos nos dicen, y nadie decía nada, era como, bueno, digan algo. Todos en silencio escuchando el álbum nuevo y nosotros como... No está bueno. Y nos agarró duda, como, ¿qué hicimos? Es una mierda. Ajá. ¿Por qué hicimos esto? ¿Viste? ¿Por qué decidimos darle nuestra música a Dan? Al principio había como mucha duda. Sí nos había gustado haciéndolo, pero viste que después empieza la neurosis y decís, no está tan bueno, empezás a dudar de vos mismo. Sí, tal cual. Y pasó un tiempo hasta que salió, pero nosotros estábamos re contra cagados, porque además era un disco donde habíamos invertido un montón de dinero. Y había que pagar. Sin garantía alguna, y no estábamos en un lugar donde como que fue como medio desproporcionada la inversión que hicimos. Completamente desproporcionada y un riesgo... En Sonic No. Nos endeudamos hasta la madre. Mamá, sí. Yo creo que ni los Rolling Stones hacen No, eso. te juro. Viéndolo en perspectiva, te digo, sí, fue una locura y fue una inconsciencia. Pero bueno, gracias a eso estamos hoy acá, ¿viste? Y pudieron pagar la Sí, deuda. se pagó. No toda. A 50 años. Con abonos chiquitos. Sí, Bueno, chiquito. chiquito, de cuota muy chica. Pobre nuestros padres. Imagínate que además no es la única deuda que tenemos con ellos. Es toda una carrera de apoyarnos. La vida le debes. Sí, ya te debo la vida. La vida. ¿Qué te veo, hombre? Ya está, ya fue hace un montón, no sé qué. Me dice, pero si ya te va bien, dame. Oigan, y a ver, ¿en qué punto dijeron, ahora sí ya, la banda está funcionando? O sea, ¿cuál fue el suceso que cambió? Más allá del disco, ¿qué punto? Dijeron, ya. Yo diría que es como difícil identificar un punto, pero para mí, sí, nuestra primera visita a México, después del Batch, en conjunto con el buen recibimiento que tuvo el disco, fue como, acá está pasando algo. Que no sé dónde va a ir, porque después todo se va desarrollando y tenés que estar ahí. Sí. Y en cada show tenés que romperla y conquistar a cada paso, pero sí ahí, en esa visita que tuvimos a México, vimos como, acá está pasando algo con nuestra música. Nos llamó la atención y nos llevamos una sorpresa increíble cuando vinimos aquí por primera vez. Sí, yo sí me acuerdo que después de esa primera visita a México, como que dejé de tener tiempo para dar mis clases, por ejemplo. Y fue para mí el momento de bisagra en el cual fue, ok, a partir de ahora toda mi energía está puesta en la banda. O fui dejando de a poco a algunos alumnas que me gustaba, que componían sus canciones, que me parecía lindo el proceso de búsqueda de interpretación, pero ya sí toda nuestra energía pudo destinarse y como enfocarse en Banda Los Chinos y en lo que todo eso implica, que es lo que hablábamos hace un ratito, lo musical y lo extra musical, como poder cranear las giras, poder ya empezar a pensar en el medio de una gira en el próximo disco, y poder tener esa capacidad de previsión que nos permitió esto, poder arrancar esa bola de nieve de disco gira, que por 5 años nos frenó. Que fue Paranoia Pop y el Big Blue, Sí. ¿no? Esos fueron los otros dos que hicieron con Sí, Adán. sí, correcto. También en Sonic Ranch. También Sonic. Sí. No quiero ver la deuda que trae. No, pero ya lo hice, obviamente, supongo que en las siguientes grabaciones fue más eficiente el proceso. Sí, mucho más. Sí, ¿no? Y de alguna forma, ya con el Batch, ya como hablando de industria, como que ese disco le conseguimos una buena distribución, pudimos hacer un buen deal, viste, como bueno, recuperar un poco la inversión. Que lo pague otro, básicamente. Claro, sí, claro. Y claro. ya a partir de Paranoia Pop sí logramos como que la inversión la otra persona.
Oigan, chicos, y ahora digo, ¿cómo visualizan el proyecto a 5 años? Veámoslo así. Y... Yo no puedo ver más allá del Auditorio Nacional. Híjole, es que Sí, 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 es sí, un sí. golazo eso. Sí, es como que el árbol me está tapando el bosque porque es enorme ese árbol, ¿viste? Como es un árbol que encima hay que darle cariño, como que tenemos ganas también de rediseñar un poco nuestro show, de llegar con una propuesta que, si bien disco a disco, desde el Batch, luego el Paranoia, luego el Big Blue, fuimos sumando canciones al repertorio y a nuestro en vivo, esencialmente sigue siendo como un show que se desprende de toda esa estética, de toda esa era y de toda esa búsqueda que tuvimos. Y hoy estamos ya trabajando con equipo nuevo. Fermín Ugarte, el productor, se involucró también en toda esta nueva craneada y en este pensar el nuevo show. Tomás Terzano, director de los videos, también está bastante involucrado en esta búsqueda, en esta intención de cambiar y buscar un nuevo show. Entonces, sí, te diría que hoy nuestra energía está muy puesta en, así como durante todo el 2024, en encontrar un nuevo sonido. Bueno, ahora cómo trasladamos ese nuevo sonido para nosotros, ¿no? Uh-huh. Cómo trasladamos ese nuevo sonido al vivo, al en vivo, a los shows. Viendo cómo rediseñamos la banda, porque Maxi, el paisito, que es nuestro percusionista, se fue a tocar con Catriel y Paco Amoroso. Entonces entra ahora la posibilidad de sumar a otra persona en nuestro en vivo y ver, viste, como qué energía puede traer, tal cual, viste, como así que sí, yo creo que en esa, y después tengo que responderte cómo visualizo Banda Los Chinos acá 5 años, y es como esta cosa de seguir creciendo poquito a poquito, seguir profundizando en nuestros propios vínculos y en cuidarnos a nosotros mismos y esto, seguir haciendo discos y tureándolos. Creo Digo, que... poquito a poquito el auditorio. Sí, sí, no sí. lo veo. Pero bueno, hace 15 años que arrancamos, Javi. Y te faltan 30 discos. Sí, me faltan 30 la puta que lo parió. ¿En qué me metí? Pues amigos, les agradezco muchísimo el tiempo que han venido acá. Los felicito mucho por todo lo que está pasando. Pero como dices, no es un proyecto que tenga un año, llevan 15 años. Sí. Como decimos aquí, macheteando. Macheteando. Así que muchas gracias, chicos, por venir acá. Por favor. Y les Muchas auguro gracias, lo Javi. mejor en el auditorio y ahí estaremos. Muchas gracias, querido. Yo te comentaba antes que sí, hemos visto varias entrevistas tuyas y teníamos muchas ganas de venir aquí, así que Sí. gracias por Gracias. recibirnos. Gracias por amigos. recibirnos. Esta es Muchas su gracias. casa, amigos. Muchas gracias. Gracias, querido. Hermano, gracias. Cuídate.